Hola, bienvenido otra vez a nuestro estudio de Hechos. Vamos a ver hoy una continuación de lo que hemos visto la semana pasada o la vez pasada. Y si recuerdas, estamos estudiando en el capítulo 19 de Hechos y hemos mirado a lo que enseñaba Pablo en la ciudad de Éfeso. Hemos mencionado la idea que podemos estudiar el libro de Hechos por medio de temas o estudiarlo temáticamente. Y un ejemplo de eso fue lo que empezamos al fin de la última clase, es mirando a la guerra espiritual, ese tema de guerra espiritual adentro de este capítulo 19. Hemos hablado de la situación en el libro de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, que había gente viviendo bajo de temor de demonios, de fuerzas malignos. Y ellos trataban por medio de hechicería, trataron por medio de idolatría de protegerse. Y hemos visto también que eso no fue solamente algo del primer siglo. Hemos mencionado rápidamente que hay ejemplos modernos de lo mismo realmente, de que había cosas que gente usa hoy en día para protegerse de fuerzas malignas o de mala suerte, a veces se llama. Y otra vez, cada vez que cosas que pueden escoger, si sea cosas como cartas de tarot, herraduras, aun cosas que son religiosas. Lo que yo quiero referir es que el propósito de esas cosas, tal como la Biblia, sabemos que la Biblia está buena, es de Dios y es algo que nos puede guiar, pero el propósito de la Biblia no es para poner en el carro para protegernos de un choque. Eso nunca fue el propósito dado por Dios, sino es para instruirnos. Pero mucha gente traen eso en su carro, o ponen en su casa simplemente como una protección de mala suerte o de otras fuerzas malignas. Podemos también ver en este estudio de esa guerra espiritual que había una conexión muy clara entre lo que vemos aquí en el texto de Efesios 19 con el libro de Efesios. Si recuerdan capítulo 1, Pablo está orando por los hermanos y les dice, en capítulo 1, versículo 21, él menciona a Jesús. Dice que, pues voy a empezar en 20, Efesios capítulo 1, versículo 20. Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Y lo dio como cabeza de todas cabeza de todo a la iglesia. Bueno, entonces yo creo Pablo está repitiendo este concepto de que, hey, aunque yo sé que has crecido pensando en las fuerzas malignas y cosas así, demonios y poderes, no te preocupes. Jesús es más fuerte que cualquier otro que existe. No solamente en este mundo, sino también en el venidero. Y Él les ayuda, yo creo, en el libro de Efesios, diciendo, hey, no tienes que vivir en temor. Jesús es más poderoso. También no creo que es por casualidad que leemos en capítulo 6 de Efesios sobre la armadura de Dios. Y Él les dio algo muy fijo en que ellos pueden usar para luchar en la batalla espiritual. Y si cuando estás estudiando con la audiencia, puedes enseñarles, hey, hay algo muy claro en esta Biblia, en esta carta, de Efesios, para añadir a nuestra vida espiritual y podemos ganar la batalla. Y no tenemos que confiar en tales cosas como ellos hicieron antes en Éfeso. Bueno, yo creo que esas cosas como
medallones o cruces o herraduras, lo que sea, en que ponemos la confianza, son peligrosas, yo creo, para los cristianos, debido a unas cosas. Uno es, nos causa a confiar más en las cosas que en Dios mismo. Y por eso siempre Dios había dicho a su pueblo, no sigues a los ídolos. Porque aunque al principio tal vez están usándolo simplemente para creer en Dios, muy pronto va a creer más y confiar más en el poder de la cosa de que el Dios que les dio el poder. Un buen ejemplo es lo que sucedió en el desierto con el serpiente de bronce. Sabemos que al principio es algo dado por Dios para ser protegido de los serpientes. Pero más adelante, en el tiempo de Ezequías, en el libro de 2 de Reyes, capítulo 18, la gente había cambiado el uso de este serpiente de bronce a una estatua para adorar. Y empezaron de adorar la estatua en vez de confiar en el poder de Dios mismo. Y eso es exactamente lo que sucede con esas mismas cosas en nuestras vidas también. Cambiamos nuestra confianza de Dios a la cosa misma. Número 2, al final de cuentas, no pueden servir esas cosas. No sirven. Algo interesante que sucede en nuestro texto en Hechos capítulo 19. Él menciona esos milagros extraordinarios. En versículo 13 y adelante leemos esto, unos 7 hijos de un cierto Esceva. Ellos andaban quitando demonios, pero en el nombre de Jesús, ¿quién predica Pablo? Ellos no confiaron en Jesús. Solamente estaban usando este nombre. Y si recuerdas lo que sucedió, un demonio, un hombre lleno de demonios, los atacó y causó muchos problemas para ellos. Otros demostrando que tenemos que confiar en Jesús mismo, en Dios mismo, y no sirvan otras cosas. Si sea simplemente creyendo en el nombre o usando el nombre o la cosa y no confiando en el Dios atrás de esa cosa. Y bueno, espero que seguimos el ejemplo de los hermanos en Éfeso. Espero que hacemos como ellos hicieron. En capítulo 19, versículo 18 al 20, leemos que ellos llevaron todos sus libros de hechicería y los quemaron. Los destruyeron, diciendo, de ese punto adelante, confiamos en Dios. Y la cuestión para nosotros es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Tengo yo algo en mi vida en que confío más que en Dios mismo? Tal vez es el dinero. En otras partes de la Biblia, Pablo menciona y llama el dinero un ídolo. Y el deseo de tener más dinero, la avaricia, idolatría. Entonces, cualquier cosa puede convertirse en un ídolo cuando no estamos confiando primeramente en Dios. Ellos quemaron sus cosas. No sé qué necesitamos hacer nosotros. Tal vez es quemarlos físicamente, no sé. Tal vez es tirarlos en la basura. No sé. Pero espero que podamos mirar el ejemplo de ellos y usarlo en nuestras vidas. Bueno, cuando yo estoy enseñando otra vez el libro de Hechos, eso sería un ejemplo de cómo enseñar el texto temáticamente. Es tomar este tema de la guerra espiritual, usando unos textos adentro del capítulo, conectando con el libro de Efesios y al final poner algo muy práctico. Darles a tu audiencia algo muy claro que ellos pueden responder y actuar. Bueno, espero que eso es otra manera que tú puedes usar en tu ministerio. Espero que esto te sirve más adelante. Bueno, quiero regresar a nuestro estudio textual del libro de Efesios. De Hechos. Todavía estamos en la ciudad de Éfeso. Y si seguimos leyendo, leemos en versículo 23 y adelante que había un disturbio en la ciudad sobre lo que está predicando Pablo. Básicamente, unos griegos que hicieron estatuas
de la diosa Artemisa, como que se puede ver en la pantalla en la mano derecha. Es un ejemplo de esa estatua, esta ídola. Eso fue muy común en el primer siglo, fue muy famosa esa estatua. Y ellos hicieron estatuas chiquitas, copias de esta estatua para traer a tu casa, poner en tu casa para, otra vez, protegerte de cosas malignas. Y unos de las personas que hicieron estas estatuas, notaron, hey, vamos a tener problemas si ese Pablo sigue predicando en contra de los ídolos. Y realmente había dos razones principales por el tumulto, para el disturbio. Versículo 27 nos dice, un señor está hablando y dice, ahora bien, no solo hay en peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado, y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Entonces realmente están mirando en dos cosas, el dinero y el nombre y honra de Artemisa. Ellos primeramente están pensando, hey, necesitamos cuidar a nosotros mismos por el dinero. Estamos vendiendo esas cosas y vamos a perder la habilidad de seguir o vendiendo. Y es interesante también un punto arqueológico. Aquí también en la pantalla había un foto en la mano izquierda abajo, que es una foto del templo moderno, donde estaba el templo de Artemisa. Ese templo de Artemisa fue uno de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue enorme, grandotote y bella como ninguna otra. Unos autores del tiempo que fue construido dijo que eso fue más hermoso que lo que puede ver en Babilonia, en estatuas de Zeus en otras partes de Grecia, los colosos del sol. Los otros 7, en otras palabras, maravillas del mundo antiguo, eso fue lo más bonito. Y ahora mira, simplemente unas piedras se que habían quedado, pero el mensaje de Cristo sigue adelante. Yo creo que eso otra vez muestra el poder de Dios para seguir adelante. Bueno, el tumulto siguió y ellos, la gente de Éfeso, se levantaron y empezaron a tratar de destruir a Pablo y otros y agarraron unos de los hermanos, los llevaron al teatro de Éfeso. Y aquí es una foto en la pantalla del teatro, como está hoy en día. Y ellos lo pusieron enfrente probablemente. Y el señor, el secretario del Consejo Municipal, finalmente controla esta multitud de gente, diciendo, hey, no tenemos un caso directamente contra ellos que podamos llevar al corte, y ahora estamos en peligro de causar problemas con los romanos. Si seguimos en ese disturbio, los romanos van a castigar a nosotros por hacer problemas. Los romanos fueron muy serios en contra de cualquier tipo de disturbio. Bueno, entonces él finalmente calmó a todos y despidió a la asamblea diciendo, hey, no debemos hacer eso. Si hay problemas que podemos llevar al corte, bueno, lo hacemos. Pues entonces eso es donde terminamos en el libro de Hechos en capítulo 19. Y Pablo, después de eso, despide a los hermanos en Éfeso y él siguió adelante en su viaje. Y eso nos lleva al capítulo 20. Hechos capítulo 20, leemos de que él iba a trabajar en Troas y otras partes de Macedonia y Grecia. Rápidamente leemos esta sección. En versículo 1 dice, cuando cesó
el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia. Y nomás rápidamente parada aquí, cuando él menciona Macedonia, eso incluye como Filipos, Tesalónica, también Berea. Y cuando él habla de Grecia, él está hablando de Atenas, Corinto y Cencreas. Aunque no menciona las ciudades, esas son las ciudades entre esas regiones. Realmente él regresó a visitar a las iglesias que él había establecido durante el segundo viaje misionero. Él repasa animándoles, ayudándoles a seguir adelante. Y eso también quiero mencionar aquí, es la conexión con las epístolas. Durante ese tiempo, cuando él andaba en Macedonia, o en Grecia, es cuando Pablo escribió Romanos. Podemos leer, hay cosas en el libro de Romanos que nos indica cuando él está escribiendo la epístola. Sabemos de que él mandó la epístola por medio de Febe, y puedes leer eso en Romanos 16, versículo 1, y Febe vino de Cencreas, otra vez la puerta de Corinto. Entonces probablemente él estaba en Cencreas o en Corinto, y él usó a esa hermana para traer la epístola. También él manda saludos en Romanos 16, versículo 23, de unas personas de Corinto, un Gallo y también uno se llamaba Erasto. Y entonces esos dos hombres sabemos que son de Corinto. Todos esos nos indican probablemente que él está escribiendo de Corinto. Entonces él escribió esa carta de Romanos. Otra cosa interesante en conexión con esta sección es que él andaba entre las iglesias colectando o haciendo una colección de fondos para los pobres de la ciudad de Jerusalén. Puedes leer en una manera más extenso en el libro de Segunda de Corintios, capítulos 8 y 9, menciona lo que está pasando. Eso tiene más información si quieres leerlo más adelante y ver lo que está haciendo. Pero también él le menciona en capítulo 24, versículo 17 de Hechos, cuando él está ante un gobernador. Él menciona que yo vine a Jerusalén trayendo fondos para mi pueblo. Nada más, no vine para hacer problemas, simplemente estaba viniendo para ayudar. Y Romanos 15, versículo 25 al 27, cuando él escribió su carta a los romanos, él menciona que está colectando esos fondos para realmente, no solamente para darlos a los hermanos, sino también con el propósito de unir los dos grupos, los gentiles con los judíos. Y esto fue un punto muy importante de la razón por tener esta colección de fondos. Él quería hacer una reunión entre los grupos y usar el dinero contribuido por los griegos para animar a los hermanos judíos y para unir y mostrar amistad y amor entre los dos grupos. Y él aún pidió a los hermanos en Roma para orar que él tendrá éxito o tuviera éxito cuando él regresaba a Jerusalén con los fondos. Bueno, entonces eso nos ayuda con el contexto histórico en ese momento adentro del libro de Hechos. Versículo 5, notamos otra vez algo que hemos visto en capítulo 16. Él menciona en versículo 4 unos hombres que andaban con él. Y no tenemos tiempo para mencionar a cada uno, pero yo creo que la razón que él andaba con tantos es porque ellos estaban cargando mucho dinero, simplemente. Ellos andaban juntos, parte por protección, físicamente de ataques de gente malvados, pero segundo también contabilidad. Ellos estaban diciendo, cada grupo, cada iglesia está mandando su propio representante, trayendo su dinero para llevárselo hasta
hacia Jerusalén. Y en 2 de Corintios 8, versículo 18 al 21, yo creo que eso da esa razón de contabilidad. Y hermanos, no puede ser demasiado sobre cómo nosotros como líderes de la iglesia necesitamos usar mucho cuidado cuando hablamos del dinero de la iglesia. Otra vez, es algo que siempre he visto causando problemas con individuos. So, tengan mucho cuidado con el dinero de la iglesia. Y tal vez ponen en sus planes maneras para mantener esta contabilidad con otros hermanos. No más una sugerencia. Bueno, en versículo 5, si seguimos leyendo, notamos que aquí leemos la frase, nos esperaron. Eso indica algo, como es mencionado en capítulo 16, que Lucas andaba con Pablo. Probablemente él andaba con Pablo antes de llegar a Filipos, durante el viaje misionero antes, se quedó en Filipos hasta que Pablo regresaba a Troas aquí. Entonces Lucas regresó para estar con los hermanos y se juntó otra vez con los hermanos aquí en Troas. En versículo 6 menciona de que dice, pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura. Y los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. Bueno, aquí menciona una fecha cuando está pasando la fiesta de los panes sin levadura. Si recuerdas, está hablando de la Pascua. Entonces estamos hablando de ese tiempo de la Pascua. Y lo más probablemente está hablando de la Pascua del año 58 después de Cristo. El año 58 después de Cristo, en ese momento. Entonces él pasaba tiempo en el fin del 57 y ahora estamos llegando a este tiempo en la vida de Pablo. Bueno, llegamos a una visita a Troas. Entonces Pablo vino con su grupo. Ellos fueron a la ciudad de Troas y vamos a leer el texto rápidamente para darnos un fondo para entender esta sección de Escrituras. Dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir el día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse, mientras Pablo alargaba su discurso. Entonces, hermanos, si estás predicando un punto al lado y alguien empieza a dormir, no te sientes mal porque sucede lo mismo al hermano Pablo. Si puede pasar a él, también puede pasar a nosotros. Bueno, entonces ese Eutico empezó de dormir y cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se le llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Bueno, quiero hablar de unos puntos, yo creo, importantes de esta sección. Primeramente, quiero mencionar esta idea de que ellos se reunieron el primer día de la semana. Podemos leer, por ejemplo, en la pantalla, donde se menciona el día del Señor, en citas. Puede ver eso en el 1 de Corintios 16:1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, donde usa esa frase exactamente. Aparentemente lo que sucedió es de que al principio, cuando gente empezaron a convertirse al cristianismo, ellos empezaron de reunirse los domingos, debido lo más probablemente al hecho que fue el día de la resurrección. Y mientras que más y más hermanos empezaron de ser de raíces griegas o gentiles, que ellos no tenían ese
contacto, ese deseo de reunirse con los judíos, que se reunían pues realmente los viernes por la noche y el sábado. Entonces ellos empezaron a reunirse tal vez la noche del sábado o el día por el domingo. Puede ver eso también en otros textos extra bíblicos. Tengo aquí en la pantalla unos mencionados. Después de los apóstoles había una obra llamada el Didache. El Didache fue escrita posiblemente al fin del primer siglo. En capítulo 14 o en sección 14 menciona esa idea de reunirse los domingos. Ignacio en su carta a los Magnesios en capítulo 10 también menciona ese concepto de reunirse en ese día. La epístola de Bernabé también menciona en capítulo 15. Justino Mártir en su primera apología, sección 67. Todo está repitiendo esa idea que están reuniéndose los domingos en vez de los sábados. Y eso fue un cambio grande para los judíos. Y no sabemos realmente cómo siguieron los que fueron de raíces judíos. No tenemos información de lo que estaba sucediendo en Galilea, por ejemplo. Después de Jesús resucitó y ascendió al cielo, no sabemos lo que hicieron ellos. Eventualmente, toda la iglesia empezó a reunirse los domingos, pero al principio no está bien claro, no tenemos historia muy clara sobre eso. Es interesante también, al lado, que al principio del segundo siglo hay una carta entre un gobernador romano al emperador diciendo que los cristianos se reunieron antes de la salida del sol los domingos. Y eso fue en el año 111, 113. Es una carta de un señor que, a ver si lo encuentro su nombre rápidamente. Tengo que buscar su nombre. Plinio el joven, es el autor Plinio el joven, en su carta número 10, en sección 96 al 97, es cuando él escribió esa carta, diciendo que los cristianos se reunieron temprano, antes de la salida del sol, el domingo. Y eso otra vez solamente unos años después, probablemente de la muerte de Juan. Bueno, otra vez, yo creo que eso fue muy común para los primeros cristianos a reunirse en ese día. Eso es un ejemplo de eso. Otro término que quiero mencionar aquí en esta sección es lo que leemos en este mismo versículo, que ellos se reunieron para partir el pan. Bueno, unas cositas sobre eso. Hay unas cosas que sabemos de este texto, unas cosas que no sabemos de este texto. Y mi pregunta es, ¿cómo usamos esta información? El texto mismo dice ciertas cosas claramente, pero también hay cosas que no es bien clarificadas, son bien clarificadas. Y tenemos que vivir entre ese estrés, entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Y tenemos que aceptar lo que no está escrito, tal como lo que está escrito, y tratar de seguir lo que está ahí. Bueno, quiero empezar hablando de, ¿a qué habla de esta sección de escritura? ¿Por qué se reunieron para tomar o partir el pan? Probablemente él refiere a la cena del Señor. Hemos mencionado eso cuando Jesús lo instituyó en Mateo 26. Podemos leer cuando Jesús instituyó la cena. Podemos ver también en Hechos capítulo 2, versículo 42, que probablemente él mencione la idea también ahí. Y aquí está mencionado también, si quiere apuntar en 1 de Corintios, capítulo 11, hay un diálogo, una enseñanza bastante larga en este capítulo 11 de 1 de Corintios. Y yo creo que también aquí está mencionado eso. Pero aquí tenemos solamente la frase, ellos se reunieron para partir el pan.
Bueno, ¿qué dice claramente el texto? Número 1, un grupo de creyentes se reunieron para partir el pan. Eso fue aparentemente el propósito de la reunión. Número 2, se reunieron el sábado por la tarde y comieron el pan el domingo entre medianoche a las 2 de la mañana, o se reunieron el domingo por la tarde y comieron el pan el lunes de 12 a 2 de la mañana también. Entonces no está bien claro cuál día empezaron, si están usando la manera judía, es decir, que ellos inician su día en la tarde, como a las 6, con el puesto del sol, es cuando empieza el día para un judío, y después al día siguiente. Entonces, muy posiblemente para ellos, el primer día de la semana sería para nosotros sábado después del puesto del sol. Entonces, es muy probable, muchos piensan que este grupo se reunieron el sábado en la noche. Y Pablo predicó hasta la medianoche, cayó este Señor, se resucitó y después ellos tomaron de la cena. Unas cosas que no dice el texto, yo quiero aclarar eso también, que tal vez que tenemos que poner en la mente. El texto no explícitamente dice a qué refiere el pan. No sé si, el texto mismo no dice si es el pan refiriendo a la cena del Señor o si refiere a una cena. Porque de compartir pan simplemente es decir comer en otros textos. En la Biblia también, afuera de la Biblia, la idea de compartir pan o partir pan, eso puede significar, hey, nos reuníamos para tener un convivio, para comer juntos. O tal vez significa ambos conceptos. Es muy probable que en el primer siglo, cuando la gente tomaron de la cena del Señor, también está en contexto de una cena fuerte, una cena normal. Ellos comieron su cena normal y tomaron un tiempo especial dentro de esa cena para tomar del pan y el vino para recordar al Señor. Y eso no está bien claro históricamente, pero es muy probable que así lo hacían los primeros cristianos. Y por eso incluye los dos conceptos. Pero tenemos que mantener en mente el texto mismo de Hechos 20 no nos dice exactamente, no dice que ellos se reunieron para tomar la cena del Señor, ¿okay? Sino dice para partir el pan, y no está claro a cuál pan refiere. Número 2, que el texto no dice explícitamente, es si ellos lo hicieron todos los domingos, o solamente cuando Pablo está visitando. Otra vez, el texto no dice. Aunque yo quiero que dijera que eso es lo que hacemos todos los domingos. Este texto no lo dice. Número 3, tampoco dice que es un mandamiento hacer lo que hicieron ellos. Eso nos causa regresar a lo que hemos dicho en el primer estudio sobre cuestiones hermenéuticas. ¿Cómo aplicamos este texto de Hechos? No podemos hacer exactamente lo que ellos hicieron en cada ocasión. Yo creo que eso no es el punto del libro de Hechos. Hay cosas que hizo Pablo de que nosotros no tenemos que seguir. Él viajaba por barca para ser misionero. Él andaba. Entonces, ¿tenemos que hacer esas cosas también para ser buenos misioneros? Claro que no. Hay otras cosas que ellos hicieron, por ejemplo, adentro de ese texto aún. Ellos reunieron, Pablo predicaba hasta la medianoche, entonces tenemos que predicar a la medianoche para ser buen predicador bíblico. Tenemos que reunirnos en un aposento alto. Tenemos que usar muchas lámparas. Bueno, yo creo que mi punto está claro, que cada cosa que está escrito no es lo que tenemos que seguir. Y tenemos que usar mucho cuidado en cómo aplicamos actividades adentro del libro de Hechos. Porque
claro, yo sé que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escriba la historia con temas teológicos. Pero a la misma vez, él escribió muchos detalles que no tienen que ver con nosotros hoy en día. Y es muy difícil a distinguir entre los dos. Voy a decirles honestamente, eso es muy, muy difícil a veces, a sacar el principio, los conceptos teológicos de los detalles. Y es muy difícil. Bueno, yo creo que con este asunto, mi punto simplemente es eso. Cuando usamos este texto, que tenemos que usarlo con cuidado. ¿Okay? Yo creo que es importante decirles, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay razones históricas, tal como en otras citas bíblicas, que podemos decir con bastante seguridad que ellos reunieron todos los domingos para tomar de la cena del Señor. Pero no es debido solamente a este pasaje. ¿Okay? Y eso es mi punto principal. Yo estoy de acuerdo que ellos lo hicieron eso, lo más probablemente. Pero de probar de ese texto solamente no podemos, porque el texto mismo no dice eso. Bueno, espero que por lo menos nos mantenga eso en mente cuando estamos usando el libro de Hechos, que usamos con cuidado. Muchas veces lo que vemos en el libro de Hechos sirve como ilustración en vez de mandamiento. Podemos ver cuando Jesús dice claramente en varias secciones, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento, está claro. Cada uno es bien claro que cada uno tiene que amar a su prójimo. Pero cuando leemos de actividades, a veces es difícil de distinguir entre actividades que son ejemplos y actividades que simplemente son cosas que hicieron. Y eso es parte de la dificultad de estudiar el libro de Hechos. Bueno, espero que eso te ayude a empezar un estudio sobre cómo usar esta sección de Escritura. Y también hay mucho más que puedes mencionar o que uno puede mencionar sobre la cena del Señor. Bueno, siguiendo con nuestro texto, en versículos 9 y 10 mencionamos que Pablo resucitó a este señor Eutico. Él cayó de la ventana, Pablo bajó y lo resucitó. Otra vez, otra comparación con Pedro. Y otra vez hemos visto varios ejemplos de eso. En Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42, vemos que Pedro había hecho lo mismo con una señora Dorcas. Entonces, otra vez, tal vez Lucas está comparando los dos líderes de la iglesia. Bueno, siguiendo, después de que eso, ellos salieron de la ciudad de Troas y siguió en su viaje a Melito. Melito es una puerta chiquita y ahí él despidió a los ancianos de Éfeso. Él no quería regresar a la ciudad, probablemente porque él tenía prisa. Y él sabía, si yo entro, voy a tener que quedarme por un tiempo. Y leemos en capítulo 20, versículo 13, al final del capítulo, sobre una plática que él tiene con los ancianos de Éfeso. Y es interesante que lo que podemos mirar en ese texto, realmente una cosa que quiero que hagas cuando tengas tiempo es mirar al corazón de Pablo, porque él abre su corazón, yo creo, en este texto, mirando lo que él hizo, el dolor que él tiene para ellos y él, considerando el futuro, y que él demuestra su método de trabajar. Pero quiero empezar realmente otra vez con un tema sacado de este texto que tal vez nos ayuda hoy en día, o a aclarar algo hoy en día. Y eso refiere al término pastor y el término obispo, el término anciano. ¿Qué quiere decir esos tres?
podemos ver en el primer siglo que autores bíblicos usan estos tres términos de una manera que ellos pueden intercambiarlos. Pueden llamar a la misma persona un obispo, un anciano o un pastor. Entonces, en el primer siglo parece que cuando uno habla de un anciano, también él está hablando del pastor. Entonces, aquí en nuestro texto tenemos un ejemplo de eso, del intercambio de los términos. Primeramente, quiero empezar leyendo en versículo 25 y adelante. Dice, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en el medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aun de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen. Así que estén alerta. Recuerden de que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Bueno, leemos primeramente, hemos brincado sobre ese versículo, pero dice en versículo 17 que desde Mileto Pablo mandó a llamar a los ancianos. Podemos ver el primer término, anciano, ahí diciendo que él había llamado por este grupo de hombres. Y si quiere leer eso más adelante en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, y Tito, capítulo 1, versículo 5 y adelante, leemos más sobre los requisitos para ser un anciano. Bueno, refiriendo al mismo grupo, hemos leído en versículo 28 que él refiere a ellos como obispos, y eso simplemente quiere decir uno que está mirando, literalmente mirando sobre un grupo, un supervisor, literalmente, supervisor. Realmente este término supervisor es debido al latín, mientras que el griego episcopos es supervisor, tiene que ver con mirando sobre. Entonces, el obispo es uno que cuidaba un grupo de gente. El tercer término es poimaino, eso es decir, ser pastor o pastorear. Y puede ver también el mismo uso de los términos, el intercambio de los términos en el libro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 5. Puede ver que Pedro también refiere a estos tres términos juntos. Bueno, entonces, yo creo en eso cuando hablamos hoy en día de pastores o de obispos o ancianos, tenemos que también usarlos de una manera que es bíblico. En mi opinión, no puede ser pastor si no es anciano. No puede ser anciano si no es obispo. Y obispo no puede ser alguien más que un anciano. Sabemos durante el segundo siglo que estos términos empezaron a dividirse. Empezaron en el segundo siglo a tener un anciano un poquito más elevado de los demás. En el primer siglo había un grupo de hermanos ancianos y ellos trabajaban juntos. Pero con tiempo desarrolló el concepto y aparentemente en el segundo siglo uno se puso como el líder de los ancianos, los presbíteros, como dicen en griego. Y entonces eso es como desarrolló ese concepto de tener una jerarquía. Entonces, en el primer siglo era un grupo que trabajaba juntos. Todos tenían el mismo nombre. Él tenía la función de pastorear. Y por eso fueron llamados también pastores. Bueno, creo que tenemos que parar aquí por el día y parar en nuestro estudio en el capítulo 20. Y espero que tú sigas estudiando de la vida de Pablo y ver otra vez a su método que él menciona para evangelizar.
Bueno, que Dios te bendiga y espero que nos vemos en la próxima clase.